Hola mentes curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Hiperactivados, bienvenidos a nuestro humilde canal de psicología, que esperamos que se convierta en el vuestro. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de TDAH. Yo tengo a Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Vamos de blanco y negro, fichas dominó. Porque hoy vamos a hablar, haciendo la continuación del vídeo anterior, si el TDAH se reduce únicamente al chico o la chica o también es una cosa más de familia. Así que vamos con ello. Muy buenas a todos. Hoy realmente, como antes comentaba Alberto, vamos a tener la continuación del episodio anterior. Y es que todo lo que tiene que ver con la divulgación, todo lo que tiene que ver con también la formación a familias, es algo que nos encanta, sumado a que nuestra intervención también tiene un corte ciertamente sistémico. Es decir, en nuestras sesiones día a día, al final hay media hora en la que coordinamos pautas con los padres, ¿no? Padre, madre, familias. Entonces, a partir de aquí, sí que creemos que se está cometiendo un error. Y el error es hablar de hijos e hijas con TDAH. Cuando nosotros hablamos de familias con TDAH. Cuando hablamos de familias con TDAH nos referimos a dos aspectos, ¿vale? Que ahora Alberto nos va a matizar un poquito mejor. Uno, que el TDAH tiene una carga genética importante, por lo tanto a veces no se reduce solamente el trastorno a un miembro. Y dos, que en definitiva la gestión de la sintomatología es cosa de todos. No sé qué podríamos precisar más. Bueno, no, es verdad que es importante tener claro lo que tú dices, ¿no? Que es un trastorno altamente hereditario. Por lo tanto, las probabilidades de que un padre o una madre, alguien del núcleo familiar, también lo tenga es interesante. También de que si hay varios hijos, ¿no? Muy posiblemente hay un estudio que dice que cuando un hijo mayor tiene TDAH es más probable que los hijos que vienen después de él hereden, no sé exactamente el por qué, ¿no? Pero hereden también y tengan TDAH. No pasa a lo mejor si el primero no lo tiene, pero bueno, no sé por qué exacto, tendría que revisarlo. Pero bueno, que es muy genético y por lo tanto es muy posible que haya un padre o una madre con sintomatología con o sin diagnóstico, ¿no? Y lo segundo, pues que es verdad que cuando hablamos de sistémico, hay un funcionamiento familiar, que es verdad que cuando llega un hijo o una hija que tiene estas dificultades, muchas veces pues moviliza todo y toda la familia acaba un poco relacionándose y funcionando a partir de el TDAH, que esto muchas veces lo hablamos, deja a veces un pelín más desatendidos a aquellos hermanos, ¿no? Que no tienen estas dificultades y que se ven un poco más en la obligación de tirar solos y que, pues como madre o padre, pues no podamos dedicarle el mismo tiempo. Pero creo que es interesante porque es verdad que al final ese TDAH acaba un poco contagiando todo el funcionamiento y muchas veces lo que acabamos viendo son familias, llamámosle familias TDAH, con un funcionamiento un poco más caótico, más impulsivo, más hiperreactivo, más desorganizado, y por eso creemos que es importante, ¿no? Y pues nosotros trabajamos de esta manera, es el hecho de intervenir también con la familia. Justo. Por ello, vamos a enumerar cuál es la sintomatología que generalmente no solamente vemos presente en los hijos y en las hijas, ¿no? Sino que vemos presente en el funcionamiento familiar. La primera sería la impulsividad. Creo que tenemos que replantearnos si estamos siendo un buen modelo para nuestros hijos a efectos de impulsividad. Porque nosotros, como decía Alberto, lo que vemos es una hiperreacción. Lo que vemos es que en los ambientes familiares pocas veces se elabora la respuesta. Me quejo mucho de la impulsividad de mi hijo, pero mi funcionamiento a veces, fruto del desgaste, también es un funcionamiento muy impulsivo. Mi hijo hace o dice algo que no me gusta y entonces a lo mejor yo también suelto una barbaridad. Ahí incluso a veces caemos en un error que es tratar de sobrecompensar. Ajá. ¿Cómo podemos matizar también esto, Alberto? Desarrollarlo un poquito más. No, a ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que un poco también fruto de que yo puedo, como madre, como padre, puedo tener un rasgo impulsivo y puedo tener un rasgo de determinado descontrol, ¿no? Eso es. Creo que luego también pasa lo que tú dices, ¿no? Que fruto también de un agotamiento de lo que conlleva el educar, el criar y estar atendiendo a 100.000 cosas, a responsabilidades laborales, familiares, personales, etcétera, también hace que ese agotamiento y esa exigencia, más una posible o no sintomatología personal, hace que nos encontremos pues muchas respuestas impulsivas que luego es verdad que creo que eso es muy interesante, que nosotros siempre tenemos que, antes de pedir un cambio en mi hijo o en mi hija, también un poco analicemos internamente si yo puedo ser mejor o peor modelo, que yo entiendo que es difícil porque también somos humanos y no podemos pedirnos estar todo el rato actuando de la manera
pulcra, perfecta, porque no somos superhéroes ni superheroínas. Pero es verdad que muchas veces también tenemos que ver que a lo mejor yo como modelo de referencia que soy para mi hijo o para mi hija, pues a veces también estoy implementando cosas. Y además aquí hablaríamos de el modelo y el modelaje, ¿no? La diferencia, el modelo es la actitud que yo tengo, ¿no? Y el modelaje es la instrucción que yo tengo. Muchas veces me encuentro a familias que están diciendo, ¿para qué no grites? Total. ¿Vale? Pero tú dices, el modelaje es la instrucción, el no grites, pero el modelo lo estás diciendo pegando gritos desregulada, entonces, ¿con qué se queda? ¿No? Justo. Esa incongruencia también hace que el mensaje que estás dando no cale en Claro. nuestros hijos. Nuestros adolescentes nos cuentan muchas anécdotas, ¿no? Y para todo lo que vamos a hablar, pues tenemos anécdotas. Hay una que bueno, me gustó mucho, ¿no? De un adolescente que me decía que, bueno, que debido a unas incidencias que había tenido en el colegio, que su padre le quiso sentar de manera calmada y hablar con él, de que tenía un funcionamiento muy impulsivo, que no puede tener ese funcionamiento impulsivo, que con ese funcionamiento impulsivo quizás le iba a costar mucho más alcanzar objetivos. Me dice, joder, una conversación muy guay. Luego nos montamos en el coche, nos vamos a comer y mi padre está a punto de bajarse a pegarse con otro conductor, ¿vale? Posiblemente esas palabras, bueno, y sin posiblemente, no se habían sostenido en hechos. Y en esta vida, ¿vale? Esto se dice mucho y es real, lo que prima son los hechos. Entonces, había invertido media hora en hablar con él sobre la impulsividad, pero luego el propio padre había perdido el control, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que Alberto comentaba. En segundo lugar, vemos, y esto lo vemos en gran parte de la sociedad, bajísima tolerancia a la frustración, mucha rigidez. Eso es. Además creo que van las dos dados de mano, es decir, mucha rigidez que se une a una baja tolerancia a la frustración, que es lo que luego muchas veces genera esta problemática. Eso es. O sea, todo tiene que ser como yo quiero, como yo espero. Ahora luego Alberto nos desarrolla más. Yo aquí directamente voy a optar por la anécdota, que además ese día estaba al lado de Alberto, a punto de empezar una charla. Yo, que también a veces tengo un funcionamiento impulsivo, cojo el teléfono 10 minutos antes de empezar una charla. No sería lo suyo. Y entonces la mujer me quiere contar y le digo, no, es que en este momento no te puedo atender, ¿vale? Muchas de las familias que trabajáis con nosotros en escuelas y demás conocéis esta anécdota. No, es que no te puedo atender. Bueno, ya, pero es que yo te quería contar la situación de mi hijo. Por supuesto, pero hablamos mañana. Ya, pero es que yo quería contártelo hoy. Ya, pero es que hoy no me es posible. Ya, pero habrá otra persona en la empresa que me pueda atender. Es que me gusta a mí, ¿vale? Alberto, a mí, estamos juntos, coger esas llamadas iniciales. Pues vaya, bueno, mañana le llamo. Vale. Al día siguiente, cuando llamó a la mujer, me dice, es que estoy muy preocupada porque mi hijo no tiene tolerancia a la frustración, necesita que todo salga como él quiere. Señora, a lo mejor también habría que revisar que su tolerancia a la frustración no es del todo amplia, que también sé, ¿no?, que había cierta desesperación y agobio, pero que a veces nos pasa, es que yo pienso que esto tiene que ser así, 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 ¿vale? Por no hablar de que incluso en ocasiones también nuestras teorías, bueno, es que esto incluso es un tema que a Alberto le encanta, ¿no? Cuando leo algo en internet de un influencer que apoya mi teoría, pero que eso no se basa en absolutamente nada, que ya me la creo y no incorporo ninguna otra teoría. Te estoy dando munición, Alberto. No, es que, a ver, es verdad que yo, por ejemplo, yo esto de la rigidez y la baja tolerancia a la frustración, es decir, que las cosas no se hagan como yo creo, como se deben de hacer, luego genera mucha conflictividad, sobre todo con adolescentes. Vale, además nosotros que trabajamos mucho con adolescentes, yo veo que es que tiene que tener el cuarto ordenado de esta manera. Otro día tenía una discusión con una familia porque decía la madre que es que la estantería tenía que redistribuir las cosas. Y decía, chica, pero déjame, tenía pues las típicas latas de Coca-Cola con su nombre, con el nombre de sus amigas, y luego tenía, dice, pero déjame que es mi habitación, déjame que yo la tenga. Y la madre, no, pero es que si la tuvieras así sería más óptimo. Y es verdad que dices, pero no es tan importante, también tenemos que dejar un poco que las cosas ya no se tienen por qué solo hacer de nuestra manera. Me está pasando también con adolescentes que tienen que elegir una carrera, que los padres creen que lo que debería hacer X o Y, y entonces presionan, y cuando no se elige eso incluso lo ven como un poco de traición, ¿no? Entonces yo creo que a veces también como madre y como padre
pensamos que las cosas tienen que ser de determinada manera, que creo que también viene muy a la mano de las expectativas que yo he puesto, que yo me gustaría, y no entendemos que también nuestro hijo o nuestra hija pues tiene su manera de ser, su identidad, su opinión, y que creo que también ahí tenemos que ser un poco más flexibles para que no estemos todo el rato intentando imponer, porque al final lo que nos vamos a encontrar con eso es un adolescente rebelde que seguramente lo que dejes de contarte las cosas, de contar con tu apoyo, porque va a sentir que lo que te diga pues no se lo vas a validar. Así es, tal cual. No puedo añadir absolutamente nada más. Luego tendríamos el tercer punto, que tiene mucho que ver con el funcionamiento, el mal funcionamiento ejecutivo. ¿A qué me refiero por mal funcionamiento ejecutivo? A que las dificultades en planificación, en organización, en gestión del tiempo, empezar las cosas con mucha fuerza y luego desinflarme, vemos que no solamente se reducen al chaval, ¿no? Por ejemplo, yo, o sea, familias con las que tengo mucho vínculo, ¿vale? Además de las familias de las sesiones, son familias de las escuelas. Y me pasa, ¿vale? Yo todos los años quiero mandar tareas. Y cuando mando tareas en la escuela, después recibo un mensaje: ¿qué tarea más acertada? Cuenta con los deberes, yo los voy a hacer, por supuesto, ¿vale? Me parece que esto nos ayuda a integrar más los conceptos tratados. Y yo digo, qué guay. La realidad es que de 50 familias interesadas en hacer esas tareas para seguir aprendiendo, ejecutan 2 o 3, ¿vale? También siempre lo digo, si ejecutaran las 50, no sacaría, ¿no? O sea, horas de madrugada, pero la realidad es que, claro, entonces quiero que en mi casa haya un orden, quiero que haya una estructura, que es muy importante, quiero que haya una toma de decisiones, que no haya procrastinación, pero a veces el funcionamiento familiar no tiene lleva eso. Un buen... Y una, ya no sé qué número vamos, no sé si sería la 4 o la 5. Claro, creo, o sea, lo hemos comprimido mucho, ¿vale? Esta sería la tercera. Vale, pues la cuarta creo que también viene mucho, que además como que nos quejamos mucho de que nuestros hijos y los jóvenes actualmente son como muy inmediatos, y nosotros nos encontramos muchísima inmediatez en las familias, ¿no? De querer las cosas ya, que va muy unido a la baja tolerancia a la frustración, que va muy unido también a la valoración de las consecuencias y cosas que ya hemos estado comentando, ¿no? Pero es verdad que tendemos a quejarnos mucho de que nuestros hijos y nuestros jóvenes son muy inmediatos, y al final nosotros como padres también lo somos, y queremos que haya cambios y queremos que todo sea de manera rápida. Pues el ejemplo también, pues el de que decía Ángel, de oye, es que necesito y quiero hablar ya porque estoy preocupada ahora. O intervenir a final de curso, ¿no? También, es, bueno, claro, eso es otra película que sería otra, ¿no? Pues eso. Sí, yo creo que de esa inmediatez, o sea, otro ejemplo es lo que comentábamos, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos cierta lista de espera que se va a agilizar en cuestión de poco, y familias os dicen, ya, pero es que yo quiero empezar ya. Sí, yo te entiendo, pero, hombre, quiero empezar ya para dar el último apretón al curso. Hombre, ahí sinceramente hay que reducir expectativas al mínimo. Si estamos ya en junio, ¿vale? Y quedan 3 semanas de curso, por empezar ya no se va a poder lograr nada. O sea, desde el punto de vista de un resultado académico. Aquí yo también a veces, ¿vale? Me planteo, y sería la quinta y última, que es cómo nos cuesta trabajar desde la prevención. Siempre, ¿vale? Y yo el lado humano, por supuesto que lo entiendo, pero desde el punto de vista profesional, yo acabo esa llamada y me planteo y digo, ¿y cómo, si me cuentas que llevas mucho tiempo viendo esto, no te has lanzado a coger un teléfono en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y realmente esperamos casi hasta el final? Aquí también entraría un último punto que ya dijimos en el vídeo anterior que íbamos a tratar, y es que a veces no estamos preparados emocionalmente. Me pasa mucho, cuando a lo mejor se plantea una derivación psiquiátrica, ya, pero es que yo no quiero llevar a mi hijo al psiquiatra, yo ahí no puedo hacer nada, ¿no? O es que me cuesta mucho empezar este proceso terapéutico porque al final va a poner patas arriba muchas cosas, ya, pero es estrictamente necesario. Con otra condición médica esto no ocurriría. Si mañana tengo, el TDAH por supuesto no es una enfermedad, ¿vale? Pero voy a poner el ejemplo de una enfermedad. Si yo mañana tengo una enfermedad, no me replanteo esperar mucho a recibir tratamiento, ¿no? Yo creo que con la salud mental deberíamos hacerlo. Sí, o que es más fácil, ¿no? Y más protector para uno mismo depositar la solución, ¿no? En otras cosas o en otras personas, claro, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos vemos cuando nosotros se nos deposita que el cambio de su hijo o de su hija depende del trabajo que yo haga con él o con ella, que hay una parte que sí, pero no se puede disociar a la familia, ¿no? Igual que hablamos, ¿no? De que muchas veces es más fácil justificar y posicionar que las dificultades son debidas a un TDAH que parece como que está
cuesta más fácil a partir de ahí integrarlo que a otra dificultad o a otra causa que sea un poquito más difícil de gestionar, ¿no? O que tengamos menos control o que nos genere un poquito más de miedo y más de preocupación. Entonces, bueno, yo creo que ahí es muy lógico, pero muchas veces mirar para otro lado tampoco va a solucionar el ser humano generalmente siempre tiende a mirar para otro lado, ¿vale? Porque mirar de frente a veces conlleva poner patas arriba muchas cosas, pero si al final esto es lo que acaba pasando, simplemente para acabar, somos conscientes, ¿no?, de que el camino es muy duro y desearos mucha fuerza y mucho ánimo. Y por lo menos esperamos, ¿no?, que este canal, que esa sección también sirva un poco de acompañamiento, de que os sintáis validadas, igual que las escuelas que tienes Ángel, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nada, muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Y nada, os esperamos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao, chao.